Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Rodolfo Merelo. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Ángel Iván Pavlov, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Y lo va a decir en un rato Carlos Villafigliola, que está viajando por el rumbo al departamento o a la ciudad de Colonia, acompañando a la fórmula presidencial del Partido Nacional, que hoy a las 6 de la tarde estará aquí en Freiventos, pero que nos va a mandar un audio con su opinión sobre el tema de hoy, que quedamos ayer, que íbamos a iniciar nuestra conversación con los plebiscitos que se están organizando para el 27 de octubre. Cómo se organizan las campañas y qué previsión hay respecto de su aprobación. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre cómo se vienen organizando las campañas de esos dos plebiscitos que ya están aprobados? El plebiscito de la reforma de la seguridad social, el plebiscito constitucional sobre la reforma de la seguridad social, promovido por el PIT-CNT, organizaciones sociales y algunos partidos políticos, del Frente Amplio especialmente, y el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos, que surgió de la aprobación parlamentaria. Rodolfo. Y se están empezando a organizar en realidad, ¿no? Porque esto no es por lo menos el primero, no es estrictamente una... Vamos por el primero entonces, reforma de la seguridad social. Una iniciativa específica de un partido político, sino salió de las organizaciones sociales y del PCNT fundamentalmente. Y eso me parece que cambia un poquito el eje de esa apertura, ¿no? Y la abre sobre todo. Me parece que yo venía pensando, justamente es una de las... Me parece que está bueno que no sea específicamente una iniciativa de un sector político o partido político, porque no encasilla una idea en ese sector o ese partido, sino que la abre, ¿no? Es parte de organizaciones sociales. Y en esas organizaciones sociales, la iniciativa básicamente, ¿no? Hay blancos, colorados, frente amplistas, cabildantes. A mí me tocó levantar firmas y hubo personas de todos los partidos que firmaron con la intención de habilitar la discusión. Habilitar la discusión es natural que sea la apertura, con la intención de que se aprobara. Se aprobara, ¿no? No solamente con que decida el pueblo, después veo si sí o si no, ¿no? Como hizo Carolina Cose. Y digo, no está mal que en algunas acciones esta mirada atraviese los partidos políticos, porque es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa a todos, tanto como el de la allanamientos nocturnos, ¿no? Que si bien yo lo escuchaba ayer hace unos días en una entrevista que le hicieron a Diego Olivera, y él que es un estudioso de estos temas, decía que hace unos años había como dos bloques muy contundentes donde decir esto sí y esto no. Hoy eso se ha perdido un poco, y las negativas o no a esta iniciativa de los allanamientos nocturnos no están acompañadas estrictamente por eso, por el acto en sí, sino por lo que puede implicar, y además por la efectividad que puede promover o tener el allanamiento nocturno en sí como tal, única cosa, ¿no? Uno que dice, si esto es parte de una serie de medidas, ¿no? Y de acciones contra, en este caso, hay una fuerte presencia del narcotráfico en esta iniciativa, motivo, quiero decir, uno imagina que esto no soluciona nada en sí, ¿no? Lo único que va a promover seguramente va a ser más muertes.
como ha pasado en otros lugares donde esto existe y se aplica. Siempre hay, capaz que si es esto más un montón de otras medidas, algunas de las cuales esta administración derogó o no aplica, ¿no? Y bueno, capaz que hay matices en los que podamos acordar todos, ¿no? Ahora ha habido cambios de posición llamativos, ¿no? En respecto a los allanamientos nocturnos. Y están circulando esos videos, todos los podemos ver. El caso de Ojeda, que hace 3, 4 años atrás sí, dijo que estaba en contra, ahora está a favor. Y el caso de Jorge Díaz, que dijo lo contrario, que en 2019 estaba a favor y ahora está en contra. Bueno, eso justamente, eso para que podamos ver que la cosa no es tan fácil, no es blanco o negro, ¿no? Por una posición o por la otra. Como una persona en no más de 4 años Cambia tan radicalmente la posición. Cambia radicalmente la posición, exactamente. El de Ojeda, por lo menos lo recibí varias veces, y el de Jorge Díaz, la mirada de Jorge Díaz pasada, no la logré rescatar. No, está en todas las redes. Hay discursos de Jorge Díaz apoyando el allanamiento nocturno con firmeza, con convicción, que no se explica por qué no está aprobado, ¿no? Con certeza que Uruguay es de los 4 países que no lo tienen. Capaz que llama la atención ahora el cambio de posición sin mayor justificación y con el mismo argumento que acaba de plantear Rodolfo, y es que solo en sí mismo no significa nada y que va en el eso creo que lo dicen todos. Bueno, sí. Solo en sí mismo no significa nada. Por un lado se dejaron de aplicar algunos controles que todos saben que ayuda a ese cerramiento al narcotráfico, ¿no? El SIC-TRAC ya no se aplica más, ese control satelital de cargas. Las transacciones por menos de $150.000 no se controlan más, ¿no? Entonces uno ve que se aflojó mucho. Por otro lado, todas las organizaciones internacionales, los estudios dicen que Uruguay cayó en esa imagen de control. Pero si hubiese caído tanto, habría otro tipo de yo no sé si tanto, sanciones. pero caer cayó. Digo, no basta con mirar nuestro pueblo y hay una muerte, hay un herido de bala a cada rato, ya a esta altura, porque no puede ser. Uno no se lo imaginaba en una ciudad como Fraiventos. Hoy empieza a ser costumbre, ¿no? Hace, 2 meses apareció uno tirado en una cuneta como muerto y era un pichi, ¿no? Era un pichi dominado por la droga, que robaba para drogarse. Ahora aparece otras heridas de bala. Entonces y todo es eso, ¿no? Todos son las bocas de droga. Ahora, todos sabemos que esas bocas de droga están alimentadas por grandes, ¿no? Que es a lo que me parece que uno debería encarar. Bien. Ángel. Está muy bajo no, pero es de él el problema. A ver, Ángel, si podemos mejorar el audio. Está muy bajo. No, te escuchamos muy bajo, Ángel. No. No, te escuchamos muy bajo. Sí, vamos a pasar el Capaz si se desconecta y sí, vuelve. Si probás reconectarte. Mientras tanto le estoy pasando a Lucas el audio de Carlos para que lo pongamos al aire mientras reconectamos a Ángel, y vamos a leer los comentarios de Alejandro. Alejandro dice: la iniciativa del plebiscito que busca meter la mano en la lata de los ahorros privados de jubilaciones es una idea del PSU que ya fue realizada en Argentina con resultados desastrosos.
saquearon los ahorros de los jubilados. Yo me pregunto qué propone el PSU hacer en materia de seguridad. Dejar salir más presos, legalizar el delito al estilo de la película Purga para tranquilizar las cosas, porque vamos en esa dirección con la mano blanda al delito del FA. Vamos con Carlos. Buen día, amigos de la mesa de Radio Litoral. Perdón que no estoy pudiendo salir en vivo como siempre, como me gusta a mí, poder interactuar, pero bueno, estoy por la ruta yendo a Colonia hoy, acompañando en estos días a la fórmula del Partido Nacional, y ahora tenemos que estar a las 11 en Colonia. Bueno, termina la vuelta de hoy a las 18 horas en Fraiventos, así que capaz que por ahí nos vemos. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los dos plebiscitos que se van a poner a consideración de la ciudadanía el mismo día de la elección nacional, el último domingo de octubre. Además de votar por los candidatos a presidencia y al Parlamento de nuestra preferencia, vamos a poder decidir sobre estos dos plebiscitos. A ver, primero un tema de fondo sobre los dos. Primero, sobre el plebiscito que impulsa básicamente el PIT-CNT, que tiene que ver con un cambio a nivel constitucional en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad social. Bueno, esto no solamente va en contra de la ley aprobada en este gobierno, sino también de normativas y leyes anteriores, ¿no? Porque, entre otras cosas, deroga las AFAPs. A ver, yo creo que Uruguay necesitaba una reforma en seguridad social. Creo que hace mucho tiempo que el sistema político lo sabe, pero bueno, no había nadie que estuviera dispuesto a pagar el costo político de hacer esa reforma. Bueno, nuestro gobierno sí llevó adelante esa reforma con una mesa de diálogo bien amplia. Obviamente empezaron a aparecer perfiles, algunos se desmarcaron, pero bueno, terminó siendo aprobada en el Parlamento, una reforma que yo creo que era necesaria. La curva, el tema demográfico en Uruguay muestra claramente que era necesario hacer una reforma de la seguridad social, el tema demográfico entre otros, pero digo, este gobierno se animó, la llevó adelante, creo que lo hizo con mucha seriedad, puso al frente una persona que domina ampliamente el tema, como es Rodolfo Saldain, y bueno, creo que es una reforma positiva para el país. Por supuesto que tiene algunos ajustes que en principio no gustan, pero bueno, el accionar de los gobernantes tiene que ser ese, buscar el bien general, el bien común, y bueno, a veces hay que ajustar por algún lado, y bueno, fue lo que se hizo, pero creo que en términos generales es una buena reforma. No sé si será definitiva, quizás en unos cuantos años estemos hablando de nuevo del tema, pero es una buena reforma. Y sobre el tema de las AFAPs, me parece increíble que el PIT-CNT y parte de la izquierda política del Frente Amplio, algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, estén impulsando esto de derogar las AFAPs, teniendo en cuenta que el Frente Amplio fue gobierno durante 15 años y yo no vi que se la quisiera tocar, por lo menos no vi ningún intento de este tipo de presentar un proyecto a consideración de la ciudadanía para derogarla. Bueno, ahora parecería que como el gobierno es justamente de la vereda de enfrente, sí se puede llevar adelante esto. Bueno, yo creo que no es una buena reforma esto que se pretende plebiscitar, no estamos de acuerdo, así que obviamente que
que no lo voy a votar. Y después el que tiene que ver con los allanamientos nocturnos. Yo recuerdo que este fue uno de los 4 puntos que impulsó Jorge Larrañaga cuando era senador de la República en aquella propuesta Vivir sin Miedo, que tenía 4 puntos. Uno de ellos era el de los allanamientos nocturnos. Yo respaldé aquel proyecto Vivir sin Miedo. Yo creo que es importante que se pueda ingresar en una casa cuando hay razones fundadas de que es ese lugar, más que una casa habitación donde vive una familia, se trata de un lugar donde se vende droga, y sabemos lo terrible de la droga, lo que ocasiona en nuestra sociedad desde todo punto de vista destructiva. Bueno, yo creo que está bien que se pueda entrar justamente en un horario donde gran parte de ese mercado de venta de droga se realiza, que es en la noche. Así que creo en los dos, creo en este plebiscito, no creo en el otro, o sea que el de los allanamientos nocturnos, obviamente que lo voy a respaldar. Y bueno, desde el punto de vista político, a la coalición de gobierno, a nuestro gobierno, a todos los partidos los encuentra unidos en cuanto a estar en contra de la reforma previsional, este plebiscito de reforma previsional que empuja el PIT-CNT y algunos partidos del Frente Amplio, y está a favor de apoyar los allanamientos nocturnos. Hay unidad de pensamiento político al respecto. Bueno, en la izquierda, en el otro bloque, el Frente Amplio, la cosa es bien distinta, ¿no? Posiciones distintas sobre los allanamientos nocturnos, posiciones distintas sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Hasta hace muy pocos días el candidato del Frente Amplio estaba en contra, pero su candidata a vicepresidente, Cose, no había definido, terminó definiendo. Yo creo que bajo presión política era una vergüenza que una fórmula de un partido tuviera a sus dos candidatos principales con ideas distintas. Pero bueno, la izquierda totalmente dividida en este tema, totalmente dividida. Esto a mí, en términos generales, me muestra que, y voy cerrando, que esta reforma constitucional respecto al tema de la seguridad social no va a prosperar, y eso espero por el bien del país, y creo que el tema de los allanamientos nocturnos sí va a obtener una mayoría como para que se puedan implementar también por el bien del país. Como la dejo por acá, amigos, abrazo grande, y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo martes. Que pasen bien. Vamos con Ángel Iván a ver si lo podemos rescatar. Buenas, ¿escuchan? No. Ahora sí, perfecto, Ángel. Buenazo. Bueno, como decía al principio, que no me escuchaban, creo que son dos temas bastante complejos, como para tratar de hablarlo medio rápido, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a empezar por el de la reforma de los allanamientos nocturnos. Ajá. Perdón, los argumentos a favor y en contra. Me puedo perder de alguno, pero parecería como que en contra existen básicamente dos posturas. Una es de que no es suficiente el allanamiento nocturno como para mejorar la situación actual, sino va acompañado de otras medidas que mejoren la situación de seguridad. Esa como que sería una de las posturas que se repiten a lo largo de los que están en contra. Es decir, no es una herramienta que sola por sí misma haga lo suficiente. Y lo otro, que se repite con determinadas posturas también, es que como que sería riesgoso para la policía, por un lado, y para el entorno en el que se ejecute ese allanamiento, sea un barrio, sea, no sé, una casa, lo que sea, un establecimiento rural,
o que puede ser en cualquier lado, como que habría problemas de seguridad para la ejecución de ese allanamiento. Entonces yo creo que ese mismo argumento muestra la debilidad del argumento en contra. ¿Por qué? Porque que una medida no sea suficiente no quiere decir que sea buena. Ya lo dijimos en una charla anterior en esta mesa. Todas las políticas de seguridad y de todo en general se construyen con una sucesión de políticas. Nada por sí solo es la respuesta a todos los problemas, y mucho menos cuando hablamos de política pública. Ahora, en este caso se da la particularidad, y vamos a suponer que Frente Amplio tiene una sucesión de propuestas o un grupo de propuestas que mejoren la seguridad. Y vamos a suponer que el del allanamiento nocturno puede ser algo positivo. Se da la particularidad de que como esto es algo que está en la Constitución, no queda otro que discutirlo dentro del ámbito de la reforma constitucional. Entonces nos estamos amputando de una herramienta que nadie dice que es mala, sino que todos ven con reparo por la seguridad, por el contexto, por lo que no es suficiente. Nos estamos amputando de una oportunidad para tener una herramienta más que no sirve para todos los casos, que puede servir para algunos casos ínfimos, no importa para cuántos casos, donde sirva para uno que antes no teníamos, ya es buena. Nos estamos amputando de eso. Y después el hecho del contexto es el que a mí me sorprende también, porque yo no conozco ningún acto en el que la policía tenga que prever el uso de la fuerza que no sea riesgoso para la policía o el entorno donde se ejecute esa operación. Y estamos hablando tanto de allanamientos como de el combate del delito infragante, o sea, de un delito que se esté ejecutando en el momento, como de la aprehensión de algún delincuente o un sospechoso en la ciudad o en la ruta. O sea, cada acto en que la policía va dispuesta a hacer uso de su fuerza, no necesariamente de disparar, pero sí saber de que si lo atacan tiene que repeler ese ataque de alguna forma. Estamos en un contexto de potencial violencia y peligrosidad. Entonces, esa postura de que estamos en un contexto complicado y que es violento y que es peligroso, eso, si lo aplicamos para todos, no tendríamos que tener ni policía directamente, porque todo su trabajo es en un ámbito de peligrosidad y de potencial peligro para ellos y para terceros. Entonces, resumiendo, creo que es una buena política que le va a ser útil al Frente Amplio, que le va a ser útil al Partido Colorado, que le va a ser útil a cualquiera que esté en el gobierno, y que estoy de acuerdo con todos los que dicen que no es la respuesta a todos los problemas de seguridad que tiene el país. Pero es una herramienta que puede ser útil en algún caso, no sé en cuántos, pero donde sea posible utilidad para un caso ya es suficiente. Entonces creo que hay que votar y hay que acompañar el plebiscito de los allanamientos nocturnos. Con respecto a la seguridad social, creo que es una de las peores reformas a la Constitución a las que nos hemos enfrentado desde que yo tengo memoria o desde estos últimos años. ¿Por qué? Porque no solamente porque es ambigua, de hecho hoy están discutiendo, los promotores de la reforma no saben a quién están beneficiando con la reforma, porque los que leen la letra fría de la reforma dicen que puede haber una persona que tenga más de una jubilación, por ejemplo, y debería aplicarse el criterio del salario mínimo para cada una de esas jubilaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene jubilación por industria y comercio, y por ejemplo jubilación por caja policial o militar, o notarial, más de una jubilación, la letra dice que la interpretación dice que debería cobrar, independientemente de la cantidad de jubilaciones que tenga, por cada una debería respetarse lo que dice la reforma. Los promotores de la reforma ahora dicen que no, que es por persona, pero creo que ahí esa pequeña muestra nos dice de lo improvisado que es esta reforma. ¿Y por qué digo que es improvisado también? Porque el PIT-CNT se jacta de que sus cálculos
dan que esto no sé qué, no sé cuánto. No hemos visto en ningún lado, ningún cálculo del PIT-CNT que nos permita saber de cuánto dinero estamos hablando, cómo va a evolucionar ese gasto en la medida que pasen los años, y por lo tanto no sabemos de qué cálculos están hablando. Entonces, otro punto en contra de esta reforma. Tercer punto en contra de esta reforma. Yo creo que las generaciones, esto es una crítica para las personas que hoy están un poquito arriba de edad de las que estoy yo, y que están próximas a jubilarse, y quizás con 65 o más años. Ligaron ustedes. Las generaciones se tienen que hacer cargo de algo, de las consecuencias de las decisiones que han tomado. Y lo digo en qué sentido. Esta reforma de aprobarse condenaría a las generaciones que hoy están aportando y que están lejos de jubilarse a subsidiar con sus aportes y con un aumento de impuestos las malas decisiones de ahorro y de que hayan tomado las jubilaciones pasadas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy ante una sociedad que está prácticamente estancada en crecimiento. Por lo tanto, no se da el fenómeno que se daba antes, de que por cada trabajador que se jubilaba había 2 o 3 personas trabajando. Hemos llegado al punto donde prácticamente estamos 1 a 1 y quizás en el futuro haya más jubilados que personas trabajando. Entonces, el dinero que nosotros estamos aportando ahora, con suerte nos va a dar para que nosotros nos jubilemos. Entonces ahora nos están, con esta reforma, ¿no? Con esta reforma estamos diciendo que independientemente de los niveles de aporte que tengan las personas, las personas que hoy están trabajando con 25, 30 años, van a tener que dedicar una parte de sus ingresos a subsidiar, porque la plata de algún lado sale. O sea, hay que ser muy sincero. La plata no nace de los árboles, se saca de algún lado, y el Estado lo tiene que sacar de impuestos. No hay otra. Impuestos presentes o impuestos futuros, pero son impuestos. Entonces, estamos condenados a generaciones de jóvenes que hoy ni siquiera, quizá algunos hayan empezado a trabajar, porque tienen 14, 15, 16 años, a que por el resto de su vida subsidia a personas que no acumulaban los ingresos necesarios para jubilarse. Y ahí viene lo otro. Esto hace que la reforma sea totalmente, ¿cómo decirlo?, no progresista, sino que sea totalmente desigual. Porque los jóvenes de hoy vamos a subsidiar a las personas que están próximas a jubilarse, y eso no es viable desde el punto de vista de la cantidad de ingresos que podemos generar. Entonces, resumiendo un poco para no aburrirla, es una reforma improvisada porque no tiene cálculos, es una reforma que promueve la evasión porque no fija la jubilación a los 60 años independientemente de la cantidad de años de aporte que tiene, fija la jubilación independientemente de la edad y de la cantidad de años de aporte que se tengan, y fija un ingreso que vamos a dejar de percibir los más jóvenes para subsidiar una generación que tuvo la oportunidad de tomar esta decisión hace 20 años o 15 años y no la tomó, y genera la desigualdad o profundiza totalmente la desigualdad intergeneracional. Es decir, fija privilegios para una generación que no tomó las decisiones que los perjudicaba en su momento y que ahora quiere financiarse con el trabajo de los más jóvenes. Entonces me parece que es una reforma que no tiene que ser acompañada y que espero que no salga. Muy bien, Ángel, por sus opiniones. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo. En realidad el tema de hoy no era ¿Cómo se organizan las campañas? El análisis de los plebiscitos, sino cómo se organizaban las campañas, ¿no? Bueno. Que me parece que una de las variantes que tienen estos plebiscitos es que por lo menos uno no está promovido desde
de un sector político. Pero bueno, Sí, es más, casi inevitable entrar daría la impresión no, casi todos los candidatos, las fórmulas presidenciales de los principales partidos me parece, ahí está, se han manifestado en contra de la reforma constitucional de la seguridad social. ¿Cómo encaja la que última fue la ingeniera Cose, que había firmado para habilitar pero después se expresa en contra? pero que presentó una carta esta semana en la que anuncia, o la semana pasada, perdón, en la que anuncia que no va a acompañar el plebiscito. Exactamente. Y con eso se cerraron que tanto Orsi Cose, Delgado Ripoll, Ojeda y Robert Silva, Manini y Quintana, Sí. y Mieres y Botero hayan ya anunciado que ninguno va a acompañar Claro, el plebiscito. capaz que ese es el pero punto. el tema es, hay un 48% que dice que lo va a votar. Entonces, ¿en qué medida la gente está justamente, respondiendo me parece que el al punto liderazgo era de las fórmulas? Cómo, Esa es la gran cómo incógnita que queda hoy. Cómo la sociedad, independientemente, ahí está el punto de análisis, cómo decir, el pueblo, la gente, obedece en manada Claro. a sus líderes o le puede dar una sorpresa, ¿no? Sí. Porque es casi la mitad, Claro. hoy, según las encuestas, casi la mitad levanta Hoy la está muy mano cerca de aprobarse. por y yo estoy, por supuesto, estoy en contra de esto de que van a pagar los jóvenes de ahora los errores de los pasados. Todo el tiempo se están pagando errores las generaciones nuevas de acciones de los pasados, ¿no? de otros tiempos. Yo lo que digo es, porque evidentemente que hay que entrar en el tema, porque ya lo planteó Pablo. No es obligatorio jubilarse a los 60 años, no es verdad que esta acción que promueve el PCNT básicamente diga que tenés que jubilarte es tener el derecho a jubilarte si lo entendés y lo querés. Eso es primero para ese punto. Y segundo, que quede en la Constitución que el salario mínimo sea igual a la jubilación mínima. No es que otros paguen los errores de otros en el pasado. Todos los estudios dicen que si se continuaba con la línea de los gobiernos del Frente Amplio, hoy la jubilación estaba cerca de 800 pesos de distancia de el salario mínimo, ¿no? Más o menos eso. Sin ley, sin reforma de la Constitución, sin nada. O sea que esas cuestiones son posibles. Y capaz que hay que revisar otras acciones en las que esa brecha Otra exoneración impositiva definitivamente se eliminen. Capaz que, bueno, si es una política de los gobiernos de turno, según sea las intenciones, vamos a ponerla en la Constitución para que realmente sea de todos los gobiernos y no de políticas de A mí una hay un tema administración que me llama la atención, y es que de todo el arco de pensamiento, los economistas de este país, mayoritariamente, salvo 2 o 3, de entre los que incluyo al economista Jorge Notaro, Sí. que ha sido un defensor acérrimo de la reforma y se ha opuesto a todos al grueso de sus colegas, se oponen, la mayoría de los economistas se oponen a la reforma, porque le encuentran serias dificultades de financiamiento del nuevo sistema una vez que fuera aprobado. Y se habla desde la pérdida del grado inversor, la necesidad de generar impuestos para financiar el sistema una vez que fuera eventualmente aprobado, y son muy pocos los economistas que apoyan la reforma. Entonces, me parece que ahí hay un punto que yo no le encuentro mucha explicación, ¿no? Obviamente la ciudadanía puede votar en contra, claro que sí, y la sociedad se hará cargo de la decisión que se tome, como lo que se ha decidido en los distintos plebiscitos.
el del agua y el de la seguridad social y demás. Pero son pocos los que la defienden, ¿no? En cuanto a economistas, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención porque los que se oponen a esta reforma dicen que esto tendría un costo de $1.000 millones anuales, ¿no? Y... Más. O más, bueno. Pero la caja militar cuesta $500 millones anuales. Bueno, capaz ¿no? que... Y capaz nadie, no he escuchado a nadie capaz de que los te que se oponen a esto capaz que introducís introduzcan un dentro tema. de las reformas necesarias y justas que hay que hacer. El Frente Amplio tenía un que, proceso de tenía un proceso que lo de incluyan, avance, ¿no? tanto de esa como de la bancaria. Bueno, pues no se habló más de la Empezó. caja militar. Y no se habla más porque tampoco tenía las mayorías en su momento como para hacer las modificaciones. Por eso también hay veces dice, bueno, ¿por qué no lo hiciste en su momento? Y bueno, capaz que no había los consensos, ni para afuera, No, que ni no a lo la sabía. interna, ¿no? No, Ni que para eso está adentro. claro. Es que yo creo que está bueno reconocerlo. Entonces, No lo sabía. Bueno, claro, no lo pero sabía. eso tarde o temprano Ahora, va a haber que encararlo. Pero, Ahora, pero pocas veces uno se dice, reconoce, no Rodolfo, eso. no se puede poner en la Constitución que la jubilación mínima deba ser igual al salario mínimo. Bueno, pero ¿qué es lo que te dicen? Que pero es sí, inflacionario, ¿no? Sí, sí, pero si Este, sacás un poquito de acá, y que lo van a planchar al salario mínimo para no remontar la llegas, jubilación. Sí llegas. Lo que pasa que no se quiere. Pero Ángel, yo pienso... usted es si el fuese especialista tan en estas fácil. cosas. De los No, números. pero a mí lo que la simpleza con la que se habla de algunas cosas, si fuese tan fácil, ¿no? Vamos a imprimir plata y pagamos a todo de la jubilación de 100.000 pesos. Yo propongo eso. Porque es facilísimo hacerlo, si eso es un decreto. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no se hace en ninguna parte del mundo eso? Por algo es, ¿no? Yo tiro para que razonemos desde lo absurdo. Tiene que haber una relación en algún punto entre, no digo que sea lineal, pero tiene que haber una relación entre la capacidad de ahorrar, que pueden ser a través de aportes, y de los aportes de las personas que se van a jubilar, de las empresas y del propio Estado, como es el sistema mixto hoy, y la capacidad de pago de las pensiones y las jubilaciones de las personas que se jubilan. ¿Por qué tiene que haber una relación? Primero porque el sistema de esa forma se hace sostenible. Si nosotros no vinculáramos eso desde ningún punto de vista, nadie tendría incentivos para generar los aportes. Si yo, con 15 años o 20 de trabajo, tengo garantizado una jubilación de 50.000 pesos, por decir algo en términos de un número algo llamativo, ¿por qué voy a trabajar 30? Puedo trabajar 20 y es trabajar en negro 10 o 15 años, si total la diferencia de aportes no me va a cambiar mucho, porque eso hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que son cuentas que se sacan a nivel macroeconómico, los que hacen las cuentas. Yo quiero detenerme en eso que dijo Ernesto, que para mí es la base de todo. Muchas veces se dice que, porque dentro de la discusión política está, bueno, los intereses de los que defienden ciertos sectores o ciertos economistas o lo que sea. Yo no he escuchado ningún economista de los que admiro, respeto y estudio que defienda esta reforma. Yo he escuchado a quienes defienden esta reforma y los veo muy flojos de papeles, o sea, no pueden demostrar ningún cálculo. De hecho, notar en un programa que yo vi, lo reví y lo recontra vi porque no podía creer lo que estaba viendo, explicó con una esquela de supermercado de dónde iba a sacar la plata para sustentar esta reforma y los números no daban, pero ni con forceps. Y sin embargo, economistas que dentro de alguna diferencia política o de postura o ideológica, lo que sea, yo escucho y aprecio y admiro, como Valcorba, como Odone, como Vergara, gente que tuvo responsabilidad de gobierno, algunos que incluso puede ser el futuro ministro de Economía de un posible gobierno de Orsi como O'Donnell, Gabriel O'Donnell, todos con argumentos sólidos, y con y no me pueden decir a mí que comparto la ideología de Valcorba o de Odone o de Vergara, sin embargo con un argumento matemático, sólido, conceptual, demuestran por qué es peligroso
y es totalmente contraproducente para todos que se dé esta reforma. Entonces, las campañas creo que van a estar, un poco yendo a lo que decía, yo me fui de tema al principio porque no me había quedado clara la consigna. Yo creo que, para irme hacia la consigna, creo que los partidos, en mi caso el Partido Colorado, creo que el Partido Nacional y todos los partidos de la coalición de gobierno, y seguramente el Partido Colorado, van a tomar esto en su campaña política como algo de campaña. O sea, nosotros vamos a militar sin ningún interés, ¿no? Porque yo no trabajo para ninguna FAP, no trabajo para ninguna empresa vinculada a las jubilaciones o pago de jubilaciones, y creo que no conozco a nadie que lo haga, pero estoy convencido que va a ser un desastre si esto sale. Y creo que el Partido Colorado en eso va a tomar una responsabilidad como históricamente lo ha hecho, desde esa responsabilidad de partido de gobierno, y tratar de convencer a sus votantes y a quienes no votan al Partido Colorado pero están dispuestos a escucharlo, de que no acompañen esto. Y creo que el Frente Amplio va a tener en este caso la situación más ambigua, me parece. Porque diría hasta que con vergüenza sus candidatos han dicho que no acompañan esto, pero tampoco se la juegan mucho. Creo que están dejando que la parte técnica, los equipos técnicos más serios, como nombré yo a Valcorba, a Vergara y a Odone, y he escuchado a algún otro, pero creo que esos tres son los más importantes desde el punto de vista del sustento técnico de la parte económica del Frente Amplio. Los tres están argumentando en contra de esta reforma y no tienen intereses con el capitalismo burgués. Vamos a hacer una caricatura de esto para que se entienda. Entonces, creo que hay representantes de todas las ideologías, representantes de todos los intereses, representantes de personas que podrían decir que están en todos los lados del mostrador, con argumentos sólidos que están en contra de esta reforma. Me parece que el partido, entre comillas, que tiene el juego más difícil es el Frente Amplio, porque hay sectores importantes del Frente Amplio que tienen una alineación muy sólida o una vinculación muy sólida con el PIT-CNT, que están apoyando esto, y les es muy difícil ponerse la campaña al hombro, porque podrían dejar un descontento entre sus votantes que capaz se le escapan por la izquierda y se van a votar otro partido. Entonces me parece que ahí, analizando las campañas, el Frente Amplio va a ser ambiguo. Sus equipos técnicos económicos más serios ya están demostrando que esta reforma es un desastre y se la están jugando, y le está cayendo mal a muchos sectores ultra del frente, que salga Odone, Valcorba y Vergara a decir que no hay que votar esta reforma, pero igual lo están haciendo. Por lo tanto, para mí esto es muy respetable de estas personas. Y los partidos, en este caso el Partido Colorado, sé que lo va a hacer, va a militar para que esto no salga, porque va a ser un desastre, sinceramente va a ser un desastre. Muy bien, vamos a leer opiniones de los oyentes. Alejandro dice: el problema en eso hay que darle la derecha a Merelo. Mire, le está dando la derecha a Alejandro. Es que quien decide con su voto es la gente. No, perdón, hay que darle la derecha, dice. Es que quien decide con su voto, la derecha no siempre es mala, es que quien decide con su voto es la gente. Los expertos, cada uno tiene un voto y están en ellos convencer o no. Ángel está... El tema de acá no es solo técnico, me parece, es político, que ese es el miedo que tienen los técnicos específicamente, ¿no? Si hay un pueblo que dice: quiero tener una regla que me permita jubilar, si quiero, a los 60 años, como era antes, ¿no? Volver, porque tampoco se está diciendo una cosa que era una ilusión, ¿no? Antes te podías jubilar a los 60 años. Bueno, si hay algo que dice hoy, el pueblo en su mayoría dice: quiero volver a tener esa posibilidad, de que si quiero y puedo jubilarme a los 60 años, puedo hacerlo. ¿Por qué tenemos que revisar alguna cuestión? Capaz que los técnicos y los políticos, ¿verdad?, tienen que decir: bueno, el pueblo se pronunció de esta forma, vamos a buscar la forma para que eso suceda y no lesione las economías de una administración. Ahora, eso vendrá después. Es al revés. Para mí es al revés. Perdón, eso vendrá después. Ángel, termino con los oyentes.
Alejandro dice, Ángel está subestimando a la gente, creo que todos asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y de sus consecuencias como votantes e integrantes de la República. Nos debemos a la vocación política de informar apropiadamente a la gente y darles que lo que consideran justo. El tema es que, si bien el Partido Comunista comenzó con este tema, también hay un arco grande de gente que apoya del otro lado. Y después Emilio dice, soy Emilio, estoy en AFAP Usura y tengo 800.000 pesos ahorrados según el último informe del Capital, que me descuentan desde el año 97 y me quieren dar 2.500 pesos de jubilación. No jordan, que vengan de una vez la reforma y pasen esos dineros al BPS. Bueno, mira, estaba mirando un artículo que escribió hace un tiempo Jorge Notaro, que es uno de los que está a favor de esta apoyando reforma. la reforma. Ahí va. Y el artículo se titula Estimado Vergara, discrepo. La seguridad social es un derecho. Él es un párrafo solamente. La seguridad social es un derecho. ¿Quién la paga? Ahí está la pregunta clave, ¿no? ¿Quién la paga? ¿Los que tienen más o los que tienen menos? Como es desde hace casi 2 siglos en los países de Europa Occidental y hasta hoy en Uruguay. Y después dice, las discrepancias comienzan en el enfoque del tema para agregar al principal problema la sustentabilidad fiscal y para los que juntamos firmas es el ejercicio de un derecho para toda la población. Envejecer disfrutando de tiempo libre con un ingreso Bueno, lo básico. dijo mucho más prolijo y contundente, pero ese es el punto. Esto es una decisión política, primero. Sí, sí. Y después será técnica en la medida de que el pueblo se exprese y de cómo se exprese. Bien, volveremos a este tema más de una vez de aquí al 27 Sí, sí. de octubre, porque creo que esto Seguramente. da mucho para analizar. A medida que se acerque a medida que se acerque el 27 de octubre habrá distintas opiniones. Simplemente una reflexión que hizo el politólogo Garcés. Para que ganen cualquiera de las opciones, lo que se vio siempre es que en las encuestas tenían un índice de apoyo muy alto y además tenían respaldo político